Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Reinaldo Andrés Aguirre Bernal y mi compañera quien está en este trabajo de exposición presentando las teorías de la Escuela de Comunicación se llama Lidia Alejandra Rodríguez, quien lamentablemente no pudo estar por hechos de su estado de salud, pero sin embargo vamos a presentarles al transcurso de este video la Escuela Latinoamericana y sus máximos representantes, que son Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini. Entonces esperamos que puedan aprender y también que nosotros podamos aprender de las distintas y diferentes exposiciones que se van a llevar a cabo. Muchísimas gracias a todos y esperamos que lo disfruten. Escuela Latinoamericana. En la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos inicia interviniendo en América Latina con sus modelos de comunicación. Sin embargo, a causa de la Alianza para el Progreso, creada por el presidente John F. Kennedy hacia los años 60, Latinoamérica notó que las teorías ya existentes no funcionarían para su desarrollo y se empezaron a crear teorías que se adaptaran a su cultura. Debido a esto, se toman las influencias de anteriores escuelas, en especial de la Escuela Frankfurt y de Birmingham, dando como resultado la Escuela Crítica Latinoamericana con una ideología marxista-socialista. Recordemos que las investigaciones de la Escuela de Frankfurt se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud y se les consideraba representante de la teoría crítica. Por otra parte, la Escuela de Birmingham buscaba comprender y explicar las articulaciones que existían entre la clase social y la práctica cultural. En Latinoamérica se crea la CIESPAL, traducido Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación en América Latina, con el fin de investigar los procesos de comunicación centrándose en los efectos negativos. Ya en los años 70, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, busca estudiar los problemas de la comunicación. Estudios culturales en Latinoamérica. Los primeros estudios se enfocan a pensar específicamente en la necesidad comunicacional de la cultura latinoamericana. Dentro del balance investigativo de comunicación en Latinoamérica surgen 4 campos de análisis. El primero, influencia de la política económica internacional en el desarrollo cultural dependiente. El segundo, políticas en los medios de comunicación, la democratización de la comunicación. El tercero, comunicación popular alternativa como base para la democratización de la comunicación. Y el cuarto, el papel de los medios masivos en la transformación de las culturas nacionales. Los estudios culturales latinoamericanos han intentado calcular los diversos fenómenos tanto culturales como políticos a partir del estudio de las relaciones entre comunicación y cultura. Dentro de los investigadores más apreciados en el estudio cultural latinoamericano se encuentran Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini. Martín Barbero, quien nació en Ávila, España, en 1937, pero desde 1963 reside en Colombia, con su teoría mediación cultural. Se destacan sus libros investigativos de los medios a las mediaciones, comunicación masiva, discurso y poder, televisión y melodrama. Néstor García, nacido en La Plata, Argentina, en 1938, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural, con su teoría sociocultural del consumo. Tanto Martín Barbero como Néstor Canclini realizaron grandes aportes a los estudios culturales latinoamericanos. A partir de sus investigaciones, ambos autores trataron de comprender los procesos políticos culturales contemporáneos a la luz del desorden cultural producidos por discursos mediáticos. A diferencia de Europa y Estados Unidos, en donde las teorías de la comunicación se desarrollan a partir de la investigación científica y aportes como la psicología, la sociología, en Latinoamérica esta viene de la mano del desarrollo del periodismo, y fue la experiencia de lo popular la protagonista de la emergencia de los estudios culturales, los cuales se concentran en el espacio de las prácticas de la vida cotidiana, fuertemente relacionado con las relaciones del poder y connotación política. En un primer plano se intenta generar competencias pertinentes al cambio social, es decir, se observa una tendencia sociopolítica en los estudios culturales.
Esta emergencia en los estudios culturales se da en los años 70, pero es en la década de los 80 que se afirma como una propuesta visible para comprender el papel de los medios en la cultura popular y su relación con el proceso de constitución de identidades. Pensar la comunicación a partir de la cultura, programa de investigación de Jesús Martín Barbero, reconoce no centralizar la observación en los medios en sí mismos, sino abrir el análisis hacia las mediaciones. En su libro de investigación de los medios a las mediaciones, Martín Barbero hace una reflexión y un análisis sobre la crisis del espacio público y a su vez de lo político. La esfera pública corresponderá fundamentalmente al espacio por los medios de comunicación masiva. Martín Barbero muestra su panorama de la desorganización cultural producida por la hegemonía del campo audiovisual. Por otra parte, Néstor García Canclini, en Consumidores y Ciudadanos, se observa un desplazamiento de dirección a la importancia del mercado y su poder en la estructuración y constitución de las identidades. El aporte es que evidentemente yo tenía en la cabeza también la idea de mediación que había parido Martín Serrano, que acababa de publicar un libro sobre la mediación social, pero metida en el campo de comunicación. Pero la mediación es la que hacen los medios. Lo que yo pensaba no era la mediación que hacen los medios. Y esto ahora veo últimamente que hay no pocos profesores de comunicación que me están completamente metiendo una trampa a los alumnos porque vuelven a identificar mediación con medios. No. La mediación es lo que hay entre, no lo que está a un lado ni al otro, ni al lado de los medios ni al lado de la gente, sino entre la gente y los medios. Porque los medios salen con la gente y con la gente así con los medios. Entre. Es importante ver que también hay una concepción distinta acerca de la modernización en Latinoamérica que propone Néstor Canclini, y es el hecho de que nuestro desarrollo no ha sido como la cuna de las naciones. Hay una clara concordancia entre Martín Jesús Barbero y Canclini, y es el hecho de que existe una modernización, existe una globalización, un avance, y que es necesario que todos nos veamos inmersos allí, y también el mundo latinoamericano, y que desde las clases que nos ha propuesto la comunicación, los modelos económicos, la estructura social que hoy en día se mantiene, es necesario que comencemos a analizar ese entorno que nos rodea, comencemos a ser realistas y tener la identidad clara de los que somos cada uno dentro de cada contexto, y desde allí mirar los códigos, los mensajes que se emiten de forma distintas, pero haciendo siempre la invitación a que seamos responsables con nuestra identidad propia para saber quiénes somos, qué emitimos y qué es lo que estamos construyendo desde nuestra cultura y desde nuestro ser. Es interesante hoy, ya como conclusión, hacer ver que hay un juego de poderes entre las personas que manejan los medios de comunicación y el desarrollo cultural que ha habido. Quién está influenciando más y quién está haciendo más el mensaje claro para los medios, más que para los medios, para las personas que consumen esos mensajes. Entonces, siempre hay que hacer el llamado desde estas teorías a que no nos olvidemos a nuestros sectores populares, el tema de los arraigos indígenas que tenemos como cultura. Entonces, nunca dejar de estar siendo conscientes de esto, y que todos esos antepasados nos han venido construyendo y nos hacen lo que hoy somos. Entonces, es necesario reforzar nuestra identidad, reforzar nuestras características como cultura. Entonces, muchas gracias a todos por estar tan pendientes de las exposiciones, no solo de esta, invitar que cada día más podamos estar poniéndonos al margen de
estas teorías de la comunicación y más que todo de los principios, buenos principios que nos deja a la reflexión. Es importante vernos como una cultura independiente, la cultura latinoamericana, y que tenemos muchos arraigos indígenas populares de nuestros aborígenes, y que si eso nos quedara como conclusión y como enseñanza las teorías de esos grandes exponentes como lo son Néstor García Canclini y además de eso Jesús Martín Barbero, sería una gran ganancia a la hora de estar leyendo nuestro territorio nacional, nuestro continente suramericano y además de eso nuestros territorios particulares, nuestros barrios, localidades, en los lugares donde hacemos parte como cultura, como clase social, y poder saber de que toda esta teoría nos enriquece y nos hace tener unas miradas y unas lecturas distintas de quiénes somos y de cómo vamos creciendo y evolucionando socialmente. Muchas gracias.